Maravilloso el Señor, digno de ser siempre alabado, adorado, honrado, loado y siempre tenerlo en alto concepto. Bien como están en sus pies, voy a tocar la misma parte bíblica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, pero ahora vamos a leerlo desde donde comienza, desde el 13 hasta el 18. Santo es Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cuando la tenga usted por allí, diga un amén, que significa así es, o así sea también. Muy bien, vamos a hacerlo ahora alternadamente. Alternamos. Voy a leer el versículo 13, ustedes el 14, y así nos vamos de uno y uno hasta terminar en el 18, completo todo lo que habla del arrebatamiento de la iglesia. Dice el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, controlaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, amén. Siéntense, ocupen su lugarcito y vamos a ver esta parte más del desglosamiento completo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Titúlenlo o escríbanlo porque es un poquito largo este texto, pero voy a decir lo que dice aquí. Traerá Dios, repito, traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Lo repito completo. Traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Muy bien. Es lo que vamos a meditar. Este versículo número 14 está antes de él el versículo 13, en donde ya lo observamos en uno de las partes que desglosamos anteriormente, y ese versículo 13 habla del dormir. Pero ¿cuál dormir? ¿Cuál dormir?
en dónde dormir, cuándo se duerme. De esa manera que está diciendo aquí la Sagrada Escritura, la palabra viva y eficaz, la palabra confiable, dice el apóstol Pablo, quien fue inspirado por Dios en la sustancia divina que es el Espíritu Santo, escribió el apóstol de nosotros los gentiles: tampoco queremos, hermanos. Oiga, es algo dirigido, es algo que debemos de saber los que somos titulados hermanos. Y si somos hermanos, es porque somos hijos del mismo Dios. Hace un momento se leyó Juan 1:12, en donde dice que Jesucristo vino a los suyos. Originalmente, ¿quiénes han sido los de él? Los judíos. El pueblo hebreo, pero ese pueblo vino Jesucristo el Señor, y para que lo conocieran mejor, Él vino a esta tierra, engendrado por el Espíritu Santo, concebido por María en estado virginal, y después de la gestación, María lo dio a luz en Israel, en Belén de Judea. Bueno, pero ni aún así lo pudieron aceptar. Se dieron cuenta que él venía de la descendencia de la tribu de Judá, y ni aún así lo aceptaron. Al contrario, tuvieron garganta para gritar cuando Pilato les preguntó: ¿qué pues seré de Jesús el Cristo? ¿Qué hago con él? Yo no encuentro en él ningún delito, ninguna falta, ni administrativa, ni social, de ninguna naturaleza encuentro yo que este hombre Jesucristo esté faltando a la sociedad, esté faltando a la ley. No lo encuentro. Porque él no vino a faltar a la ley, vino a cumplirla. A cumplirla. Bien. Pero el pueblo hebreo, judío, presionado por los romanos, que ya los habían desde antes dicho: ustedes tienen que decir, ante todo sentido, ante todo aspecto, si llegara Pilato o el principal sacerdote, o Anás, Caifás, Pilato, etc., ustedes tienen que decir: crucifíquenle, 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 sea crucificado, es reo de muerte. Y entonces sucedió lo que pasó. Fue crucificado, fue muerto en el Gólgota, lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea, lo llevaron a sepultar a Nicodemo y José de Arimatea, el hombre rico de aquel tiempo, en un sepulcro propiedad de José de Arimatea. Él lo cedió y ahí fue sepultado Jesucristo el Señor, el inconocible,
para el pueblo judío, entonces somos hijos de Dios, los gentiles también, porque hemos creído en el que los judíos rechazaron, en Jesucristo. Mas a todos los que le hemos recibido, nos ha hecho hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de su gloria eterna. Pan al Señor. Gloria al Señor. Consabidos de que tenemos todos los que un día hemos nacido, que conocemos por el acta de nacimiento un documento de carácter legal que se nos entrega, nos damos cuenta de que sabemos la fecha cuando nacimos, en dónde nacimos, a qué hora nacimos, de quién, de qué pareja nacimos y de qué pareja vienen nuestros progenitores, porque ahí lo dice el acta de nacimiento. Bueno, como sabemos que tenemos que morir, que la regla o ley de la vida es morir, que la excepción solamente le toca a Jesucristo el Señor para el día de su venida manifestar quienes no vieron la muerte física. Escribe esta carta a los hermanos. No va al mundo común, no va al mundo exterior, va al mundo que está como cristianos en las congregaciones del Señor. Y dice: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren esto tan importante que les voy a decir, esto que es de un vital conocimiento para ustedes, conózcanlo. Se trata, dijo el versículo 13, acerca de los que duermen, o sea, generalizándolo, acerca de los que duermen, de todos los que han muerto y están por allá sepultados, en tal o en cual tumba quedaron, o aún quizá a lo mejor quedaron allá perdidos en los mares, o en los ríos, o en los lagos. No sabemos en dónde muchos han quedado sepultados, pero de otros sí nos damos cuenta que están ocupando un lugar en los panteones municipales. Panteón, lugar de muertos. Y dice: no quiero que ignoren acerca de los que ya duermen, que ya murieron. Es un verso muy explícito, generalizado, pero luego ahora viene y lo particulariza. De lo general lo cambia en particularidad. ¿Y cuál es la particularidad de este versículo? Para que no se entristezcan como los otros que duermen, pero que ya no tienen esperanza. Ya no hay esperanza buena. No tienen buena espera ellos al resucitar. Cuando vuelvan de ese letargo del dormir físicamente, pero en cuanto a estar muerto, que es un sinónimo, algo similar a solamente estar dormido. Como que está dormidito el cuerpo. Yo no sé si usted más de alguna vez le ha tocado en el tiempo que lleva usted de vida y tiene conciencia y razonamiento y razón de causa y razón de ser. No sé a cuántos cuerpos muertos ha visto usted allí en un ataúd, en un estuche de funeraria. ¿A cuántos ha visto usted? Oh, le damos vueltas. Yo vi a mi papá, vi a mi mamá,
vi algunas hermanas mías, algunos hermanos, vi una hija, la vi muerta allí en el estuche, guardadita allí. ¿Usted cuántos ha visto? He visto hermanos en la iglesia que yo pastoreaba. Aquí en esta congregación me tocó ver el cuerpo ahí en el cajón del papá del hermano que nos presidió ahorita. Me tocó verlo, me tocó ministrar ahí un mensaje. Y ahí lo vi. Muy quietecito el hermano Bonifacio. Parecía, que no quebraba un plato. Parecía, muy allí. Y todos los demás muertos también. Vi el cuerpo de mi suegra, el cuerpo de mi suegro también, allí, en el cajoncito allí. ¿Usted de cuántos ha visto? ¿De cuántos se acuerda que ha mirado? ¿De algunos? Bueno, me puede entender mejor esto. Generalizando, Pablo dice, voy a hablar de los que duermen, de los que han muerto físicamente, de los que están enterrados en el polvo de la tierra, de los que están en alguna tumba, en algún sepulcro. Pero quiero decirles muy directo a ustedes, hermanos, que cuando muera un hermano, no se vayan a entristecer, que no les dé tristeza, que no mude su semblante, que sientan alegría cuando se muera uno en Cristo Jesús. Acabo de hablar de esa parte del desglosamiento. Dice, porque el que muere en Cristo Jesús no es pérdida, es ganancia, y lo que gana es una vida eterna en la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que no se entristezcan. Claro, somos seres sensibles, tenemos sentimientos. Quizá en ocasiones va a ser imposible no llorar. Se van a venir las lágrimas, los recuerdos nos van a aflorar. Y verlo ahora allí, en ese cajón, en ese estuche de funeraria, se nos van a venir las lágrimas. Se nos van a aflojar las membranas mucosas. Sí. Pero uno tiene que luchar. Si murió en Cristo fulano, sutano, mengano, etcétera, etcétera. No hay pérdida, no hay razón para entristecerlo, de sentirlo como que lo perdimos para siempre. No, porque muy pronto estaremos juntos con ellos, gloria a Dios. Juntos con ellos, gloria al Señor. Bendito sea Dios, el Dios de la gloria, Jesucristo. Hermanos, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Unos muertos con esperanza, otros sin esperanza, que van a tener solamente la desesperanza, la vergüenza de haber muerto en esa condición. Lo leímos en días pasados en Daniel 12. Bueno, y en Juan 5, 28 a 29 también lo leímos. Pero seguimos con esto que nos ocupa hoy. Y entonces, ¿por qué debemos de tener gozo? Porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Bienaventurados de aquí en adelante en Cristo los que mueren en el Señor Jesucristo. Así que son bienaventurados. Bien. Todo eso ya lo ven en el libro de los Santos. Pero ahora en el versículo 14 dice San Pablo, continuando con los últimos a los cuales les habla, a los que directamente los particulariza,
de todo lo general de muertos, a esto los particulariza a los que sí tienen esperanza aún después de la muerte. El Señor nos guía aún más allá de la muerte. Dice, porque si creemos, estando en vida somos creyentes en Jesucristo. Lo aceptamos como el único Dios soberano y sublime. Nos sometemos a vivir en su camino, porque es el camino genuino, es la verdad y es la vida eterna. Entonces dice, si creemos en vida, cuando estamos en vida nosotros llegamos a ser creyentes de esto. ¿Qué cosa? Que Jesús murió y resucitó. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo admito con toda mi conciencia, con toda mi mente. Que Jesucristo en los días de su carne murió también como un hombre nacido de mujer. Nació de mujer, un día llegó la muerte, murió, lamentablemente de esa forma, pero murió, su cuerpo quedó inerte, pero resucitó después de que murió y lo sepultaron, resucitó el Señor. Aleluya. ¿Creen que lo creo yo con todo mi corazón? ¿Creen que me regocijo como nuestro hermano Martín también? Gozo. Porque la tumba no lo puedo detener. La muerte no le puedo meter el aguijón. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y no lo pudo vencer por ninguna forma. Metiéndole ahí los demonios y Satanás, tentaciones del pecado, no lo pudieron hacer que pecara, el cual nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No habló mentiras, no habló falsedades Jesucristo. Entonces, ese Jesucristo, dice, si creemos que ese Jesucristo murió y resucitó, ¿qué va a suceder cuando Él venga? Dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús. La versión antigua dice, en Jesús, a los que durmieron en Él. ¿Durmieron en quién? En Él, en Jesucristo. ¿Pero en dónde están? Esas almas están allá donde está el cielo de Dios, el cielo tercero. Allá están esas almas, en ese lugar del tercer cielo. Allá están, lógicamente, a un lugar muy directo que se llama el paraíso celestial. Y en ese paraíso están las almas, no están los cuerpos. Y lo que va a traer el Señor Jesucristo en el día de su venida, que Dios, el Dios que es Espíritu Santo y eterno, y que es el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, amados hermanos, dice, Dios le da la facultad y la potestad de que esas almas, no cuerpo, no espíritu, las almas es lo que va a traer Jesucristo cuando viene en su segunda venida. ¿Y cómo vendrá? En un cuerpo de gloria que al estar en la tierra va a ser visible. Aún las heridas que le hicieron se las van a mirar. ¿Y dónde te hicieron estas heridas? Me las hicieron, les va a responder, en la casa de mis amigos. Y yo siempre digo, vaya amigos que tenía. ¿Para qué queremos enemigos con ese tipo de... Oiga, Aleluya. tremenda situación. Así que, ¿qué es lo que va a traer? No son los cuerpos físicos. Porque nosotros somos un ser tripartito, compuesto de tres partes que son alma,
que fue creada primeramente, la primera parte de nuestro ser, fue creada en lugares celestiales, el alma. El alma del Padre es mía, dice Dios. El alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. El alma fue creada por Dios. No fue creada por cuestiones biológicas, ¿no? El alma fue ordenada que existiera por el poderoso mandato de Dios. Dijo y fue hecho. Así que él dijo, sé esta alma, y él sabía en dónde iba a poner esa alma a vivir cuando hubiera un cuerpo. Entonces después de que fue el alma hecha en lugares celestiales, esa alma es inmortal, esa alma no muere. Dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a uno que es Jesucristo, que puede matar tanto el cuerpo como el alma. Pero el alma, cuando dice que matar, es porque esa alma, si ese cuerpo murió sin Cristo, murió sin esperanza, murió sin estar haciendo la voluntad de Dios. La muerte lo sorprendió y no fue digno de alcanzar una esperanza después de la muerte, de alcanzar la primera resurrección. Entonces dice la palabra que esos van a resucitar sin ninguna esperanza, solamente para vergüenza y confusión perpetua. Dijo el Señor, para condenación. Pero el alma que va a traer el Señor Jesucristo en su segunda venida es el alma de los que durmieron, más claro, que murieron en Jesucristo, sirviéndole al Señor, haciendo su voluntad. De esa manera los sorprendió el suceso, muerte físicamente, y sus almas de ellos, de los muertos en Cristo, ascendieron, llevadas por los ángeles de Dios al cielo número 3 y están en el paraíso celestial. ¿Cómo le dijo el Señor a aquel hombre que estaba a uno de sus lados? No dice la Biblia si izquierda o derecha, pero estaba uno a su lado, y aquel hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando vuelvas o cuando vengas en tu reino. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo, Señor? Yo creo en ti. Este no teme a Dios, este otro, pero yo sí temo a Dios. Y sé que estoy pagando aquí en el Gólgota también por lo que hicieron mis malos hechos, mis malas obras. Aquí voy a morir quebrado de todos los huesos. Mi sistema óseo me lo van a quebrar todito, va a quedar hecho pedazos porque van a venir las aves del cielo y no me van a dar sepultura porque las aves del cielo se van a comer mi carne de mi cuerpo y mis huesos van a caer ahí al suelo de aquí de arriba del Gólgota, van a caer. Por eso el Gólgota se llama lugar de la calavera. Porque ahí quedaban las puras calacas, las puras calaveritas allí, y todos los huesos del cuerpo caían y el cuerpo ya no se sostenía. Llegaban y ahí los dejaban, y llegaban las aves y los comían. Bueno, solamente que fueran muy pudientes, como que Jesucristo. El pudiente a favor de Jesucristo fue José de Arimatea, que hasta el sepulcro le acabo de decir no. Pero los que no eran pudientes, ahí quedaban, que no tenían dolientes que ofrecieran algo por sepultarlos, ahí quedaban. Bueno, considérelo usted, obsérvelo, a quienes va a traer Dios, autoriza
que Jesucristo nos traiga en su segunda venida. ¿A quiénes? A las almas de los cuerpos muertos que murieron sirviendo al Señor Jesucristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor a aquel hombre allá en el Calvario también, que logró reconocer a Jesucristo como el verdadero Dios y arrepintióse de sus malas obras, y el Señor le dijo: confía de que no vas a ir tú a una condenación. Tu alma yo la voy a tomar. Ahorita que te quiebren a ti todos los huesos y te mueras allí, quedes allí, yo tu alma la voy a tomar y me la voy a llevar al paraíso. Pierde cuidado. Y el Señor se llevó de seguro esa alma de ese hombre y luego trasladó las almas que estaban en el seno de Abraham, en el tercer suelo, contiguo al infierno, que se podía mirar, solamente había una cima que los separaba. Tomó las almas de los justos de la antigüedad y se llevó las almas al paraíso también. Así que las almas las tiene el Señor allá, de los que han muerto fieles al Señor Jesucristo, y es lo que va a traer el Señor. ¿Para qué? Para hacer las etapas de la resurrección. La primera resurrección a los muertos en Cristo, ya lo dijimos. Y la segunda resurrección a los muertos que murieron sin Cristo, que no murieron haciendo la voluntad de Dios. No importa cuántas cuestiones les hayan hecho aquí sus familiares en vida, a ellos muertos, que misas, que novenarios, que esto, que aquello, que celebración del cumpleaños más de su muerte y esto, de nada les va a servir. Ya le he dicho un montón de veces, el Salmo 49 del 6 al 12, ahí se lo dice muy claramente. Bien, pues va a traer el Señor Jesucristo las almas de los cuerpos que murieron aquí en la tierra, que están sepultadas, pero las almas que va a traer son las almas de los santos, de los hombres y mujeres que murieron fieles al Señor o que siguen muriendo fieles al Señor mientras llega el día de la segunda venida. Que ahí va a manifestarse algunos que no van a ver la muerte física. Muy bien, entonces, hermano, caminemos y vamos al Apocalipsis, capítulo 6. El Señor Jesucristo no va a traer las almas de los que murieron sin Cristo. Las almas de los que murieron en Cristo del paraíso, Él las toma y se viene con ellas. Del tercer cielo se las trae. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9 al 11. Es escatológico. Voy a leer lo escatológico, un presente futurista. Como en presente, pero es para un futuro. Dice: ¿quién es el digno de abrir el libro? Jesucristo. Entonces dice, el verso 9: cuando Jesucristo abra el quinto sello, ¿qué se va a mirar? Bajo el altar de Dios. ¿Qué se va a mirar bajo el altar de Dios? El altar que está en el cielo número 3, el trono de Dios y el altar de Dios. Y vienen del paraíso a adorar a Dios en esas almas. Son almas de los cuerpos que vivieron en la tierra antes de morir. Dice que Juan miró, vi bajo el altar las almas. Acuérdense que Juan estaba en espíritu y se acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Vi las almas de los que habían sido muertos, las almas de los que habían sido muertos. No se enrede todavía aquí.
las almas de los que habían. Esa alma vivía en un cuerpo en esta tierra. Las almas de los que habían sido muertos. ¿Y cómo nos encontró la muerte? El suceso muerte, ¿cómo nos halló cuando llegó a ellos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de esa palabra de Dios que ellos tenían. Tenían buen testimonio esos que vivieron en la tierra y en ese cuerpo las almas que habitaban en ellos, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Primero el alma en el cielo, el cuerpo biológicamente aquí de la procreación, y Dios pone el espíritu de vida en el cuerpo. No está en el alma, está en el cuerpo. Y ese espíritu Dios lo toma y lo tiene en su poderío para el día de las resurrecciones. Así que, verso 10. ¿Qué hacen esas almas de esos cuerpos en los cuales vivieron en la tierra? ¿Qué hacen esas almas? Dice, y clamaban, o claman, a gran voz. Están usando voz fuerte, voz sonante, no altisonante, sonante, que suene esa voz. Y claman a gran voz diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿En dónde estuvo la sangre? No en el alma, en el cuerpo físico. Ahí vieron ese cuerpo. Y ese cuerpo lo mataron, ese cuerpo murió, llegó a la muerte de X de tal forma. Pero ¿cómo encontró esos cuerpos? Viviendo en el testimonio que guardaban y tenían, y permanecía ese testimonio de la palabra de Dios en sus vidas. Y al Imperio Romano no le agradó. Fueron de los cristianos mártires que no le agradó que vivieran para servir a Jesucristo. Entonces los mataron. Pero el alma fue llevada al paraíso celestial. Esas almas van al altar de Dios en el tercer cielo a adorar al Señor allí. Pero en esa que están adorando, toman la palabra y le dicen, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser el día en que vayas a la tierra para que vengues nuestra sangre, la sangre de aquel cuerpo donde vivimos, aquel cuerpo que lo encontraste, Señor santo, sirviéndote a ti? Señor, ¿hasta cuándo va a ser ese momento? Ya queremos, Señor, que venga nuestra sangre. Ya queremos, Señor, que se lleve a cabo ese arrebatamiento de los santos, ese levantamiento y recogimiento de la iglesia del Señor. Señor, ¿hasta cuándo? Dinos, ¿cuánto falta, Señor? Le dicen a Él. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Está viendo el verso 10? Están preguntándole, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, tú que eres santo y verdadero, no juzgas. ¿Hasta cuándo va a ser juicio en contra de los que nos mataron en la tierra? Señor, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, va a ser esa ida de ti a la tierra? ¿Y qué les contestó el Señor? ¿Qué les contesta en el versículo 11? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, el Señor le dijo a esas almas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos. Un siervo es alguien que sirve y un consiervo es alguien que sirve igualmente que el otro. Son 2 siervos que sirven igual, o 3 siervos, o 20 siervos, o 500 siervos, etcétera, etcétera, que sirven igual al Señor Jesucristo.
que de verdad me sirven. Pero por lo que está diciendo aquí el Señor, es que viene un tiempo donde van a matar todavía a algunos cristianos. ¿Por qué? Porque falta, dice, hasta que se completara, hasta que suceda eso, de que muchos cristianos mueren en la tierra por causa de la palabra de Dios, por retener el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Muchos van a morir. Roma sigue enojado, el imperio romano sigue tambor batiente, que no quisiera que quedara un cristiano en la tierra. Pero el Señor sabe quiénes vamos a quedar hasta el final, o quiénes van a quedar. Así que fíjese bien, hermano, la respuesta que se les dio, que les dio el Señor a estas almas allá en el tercer cielo, dice: espérense, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos también, que han de ser muertos como ustedes, o sea, como ellos. Viene una persecución donde el Señor, en lugar de dejar esa persecución por 3 años y medio, va a recortar los días a 45 días nada más. Y ya van a matar a algunos cristianos. ¿Cómo los va a matar? Seguramente, ya bajo el dominio del anticristo, va a matar a algunos. Porque el Señor ya lo tiene dicho. Que se esperen las almas que tiene ya, que todavía no se hagan bien, hasta que la tierra se cumpla de que muchos consiervos de ellos y hermanos de ellos mueran en Cristo. Pero mueran de tal forma o como sea de que mueran, pero que los encuentre el suceso muerte fieles al Señor. Qué bonito es cantar aquel himno. ¿Sabe cuál himno me está llegando a mi mente? Fiel, fiel al Señor yo seré. Ayúdeme. Y la corona los profetas así lo anunciaron, es palabra de la realidad. Como entonces a los santos mataron, hoy también habrá grande mortandad. Fiel, fiel al Señor yo seré. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué premio? La corona de vida. Otra vez. Fiel, fiel al Señor yo seré, y la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré, y la corona de vida tendré. Dele palmas al vencedor. Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con esas almas que el Señor va a traer después de que pase esa tribulación? Almas de cuerpos que están sirviendo al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Si fuera hoy la muerte de alguno de nosotros, que nos encuentre en comunión con Dios, viviendo en justicia, en rectitud con Dios, faltas, errores, como todo humano, pero eso es lo que el Señor va a acabar de perfeccionar, pero que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, porque si estamos a las caíditas y no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos va a tomar en cuenta algo en lo que nos sorprenda la muerte, viviendo en algún error, en alguna falta. No lo va a tomar en cuenta porque somos descuidados y todo queremos a la fácil. No, tenemos que estar haciendo la lucha de estar de la mejor manera, en comunión con Dios.
¿Le gustó el coro de pie, fiel al Señor yo sé? Bueno, hermanos. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4 y verso 6. No de 4 al 6, y verso 6. Leo. Dice Juan en esta visión. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos que miró Juan. Los que recibieron, o los que van a recibir en la venida del Señor, facultad de juzgar. Y vi, ¿qué vio? Las almas, no los cuerpos, no el espíritu. Y vi las almas. Subráyelo, las almas. ¿De quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son los del capítulo 6, versos 9 al 11. Los que no habían en la vida humana cuando estuvieron, los que no habían adorado a la bestia, que salieron del sistema católico romano de la bestia, que salieron de esa religión predominante, salieron de allí, entendieron la voz de Dios que dice: salid de Babilonia, pueblo mío, y no participéis de sus pecados. Que salir de Babilonia, que salir del sistema católico romano para rendirnos al Señor en espíritu y en verdad. Los que no habían adorado a la bestia, ni tampoco a la imagen de la bestia, que es las hijas de la ramera. ¿Qué sucede con este? Y que no recibieron la marca, esa marca de la mercadotecnia, esa marca que viene para comprar y vender, o vender, dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, como los mira el apóstol Juan, y vivieron. ¿Y qué pasa cuando ya vuelvan a la vida, resuciten en la primera resurrección y reinarán con Cristo 1000 años? Y son las almas del capítulo 6, que no son los que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Claro que sí. Ahora, ya le expliqué el otro día la frase última del versículo 5, que esa no está escrita en el original, no aparece en el 5, aparece en el 6, antes de bienaventurado. Ahora viene el 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. ¿Quién? El que tenga, o el que tendrá parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? El lago de fuego con azufre, estado de condenación eterna, ardiendo desde el tercer suelo hasta el segundo cielo, ardiendo tremendamente con vientos de torbellinos, ardiendo con lumbre y con azufre en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque murieron sin Cristo. No tienen esperanza ellos ya. Esta es la primera resurrección. Eso está escrito en el original, en el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. 1000 años literales. Son estos cuerpos de las almas que va a traer el Señor. ¿Y para qué trae las almas? Si el cuerpo de los cristianos fieles y santos no tuviera que ver ya, pues hay que se deshagan, que las coman las aves, ya están muertos. No, esos cuerpos valen algo para el Señor. Esos cuerpos no los va a dejar el Señor que se los trague el polvo, no los va a dejar que caigan al agua de fuego. Esos cuerpos de los santos del Señor, el Señor los va a resucitar en la primera resurrección. Y cuando los resucita, el Señor pone el espíritu de vida en el cuerpo, no en el alma, en el cuerpo. Y el Señor
incrusta el alma en ese cuerpo donde vivió, y entonces ese cuerpo el Señor lo transforma de corrupto a incorrupto, de mortal a inmortal, un cuerpo igual de la gloria del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo quien Él tiene es esperanza en Él, se purifica, se limpia, se santifica, sirve a Dios en espíritu y en verdad, porque quiere una vida eterna con Dios, al nombre del Señor. Y a su iglesia. Si se fijó en el versículo 4 y el 6, los captó bien. Traté de decírselos con la mayor claridad. Les vuelvo y le volví a explicar que la última parte del versículo 5 no es del versículo 5, es el inicio del versículo 6. Le dije: usted haga alguna guía, póngale algo ahí para que lo entienda y no vaya a engañar por ahí a la gente cuando le evangelice. Háblale de lo que dice la Biblia. Aquí el traductor se equivocó, pero el original no se equivoca. El griego del Nuevo Testamento. Imposible, pues, quizá no sea muy fácil que toda la congregación comprara el libro del greco al español, pero bueno, las palabras que sean necesarias yo se las voy a estar diciendo. Yo tengo aquí en mis libros, tengo ese libro. Otro día buscamos una palabra, no aquí un texto, y luego no lo hallamos. Luego, ya que no la alcanzaba a ver, ya está muy chiquita la letrita del griego al español. Pero ya se lo hallamos. Entonces es fácil. Ya, hermano, es el verso 4 y el verso 6. Son las almas del capítulo 6, verso 9 al 11. Y hablar del alma, son cientos de textos, pero no estoy hablando del alma, estoy hablando de lo que va a traer el Señor. Son las almas de los que murieron fieles al Señor. Sus almas se fueron al paraíso, su cuerpo estará sepultado en la tierra, o a lo mejor en el mar quedó sepultado, o a lo mejor los tiburones o los seres vivientes del mar se lo comieron. A lo mejor no quedó sepultado en ninguna parte, pero donde se haya quedado sepultado, o donde haya quedado su último suspiro de vida, de ahí va a salir él. De ahí lo va a sacar el Señor. Aún si fue cristiano y por razones de la vida o X, los familiares, los dolientes, dijeron: hay que quemarlo. Ya lo llenaron de crema, lo metieron a un horno y ahí lo convirtieron en ceniza, ya todo cremado, ya todo lleno de crema, y lo sacaron y ahí lo tienen en una urna. De esa urna donde están sus cenizas, de allí va a salir ese cristiano con un cuerpo transformado. Claro que el orden de Dios no es la cremación para un cristiano, que es más económico, sí, y la gente por ahorrarse unos centavos y hacer menos trámite dice: no, que lo cremen. ¿Y de cuál crema va a pedir que le pidan, que le pongan a su ser querido? ¿Ni vea o de cuál? Que lo cremen, que lo llenen de crema. Y luego que lo quemen. Bueno, menos mal que su alma no va al infierno del cristiano. El cristiano fiel y verdadero, no el cristiano aparente nada más que es santo como el luchador aquel santo, el enmascarado de plata. No, un cristiano genuino, que a cara genuina como es cristiano. No ocupa máscara, y menos las máscaras de Blue Demon, el demonio azul. Menos. Cristianos genuinos y su cara en alto, porque es cristiano ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién sabe qué va a decir gloria a Dios cuando le digan aleluya? ¡Gloria a Dios! ¿Qué aceptamos estuvimos? Gloria a Dios, qué bonito es eso. Hermano, ¿entiende usted esto donde vamos ahorita? Para que se vaya a Isaías capítulo 26.
capítulo 26 de Isaías, verso 19. Me acuerdo de esta porción bíblica, fue uno de los primeros mensajes que yo en el ministerio empecé a predicar. Isaías 26, 19. Y una porción también, otro mensaje de allá, de Esdras también. Fue mis dos primeros mensajes hace años. Isaías 26, verso 19. Dice, y 21, 19 y 21, así como ustedes están apuntando ahí. 19 primero. Tus muertos vivirán los muertos. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Despierten, despierten cantando, despierten gozosos. ¿Quiénes son? Los de la primera resurrección. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra, ¿qué va a hacer? Dará sus muertos. La tierra no se va a quedar con ningún muerto, ni cristiano ni no cristiano, religioso o santo. La tierra va a tener que, esos muertos que están ahí en la tierra, van a tener que ser dados, van a salir, van a ser dados por la tierra misma. Y cuando llegue el tiempo de la primera y de la segunda, y la tierra dará sus muertos. Digo al principio, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ahora, verso 21. Porque he aquí que el Señor viene futuro. Saldrá de su lugar, del tercer cielo. Saldrá de su lugar para castigar, viene para acá, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí está. El Señor viene, sale del tercer cielo y viene para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá la tierra ya más a sus muertos. Fíjese bien, está hablando de los de una resurrección y los de otra, pero la tierra no los va a seguir encubriendo ya. Va a llegar el día en que no los va a poder tapar ya la tierra. Llegó el momento de resucitar, y van a resucitar los de Cristo en la venida de Cristo, los que son de Cristo en su venida, y los que no murieron no siendo de Cristo, hasta el día del juicio final. Después del milenio, la batalla de Gog y Magog con el campamento de los santos, y luego la limpieza de la tierra por 7 meses, y 7 años y 7 meses, y entonces ya sigue el juicio final. Y tras el juicio final allí, para el juicio final más bien, resucitarán los de la segunda resurrección. Los de la primera sin ningún defecto físico, que por razones de la vida y de las enfermedades quedó cieguito por la diabetes, va a resucitar con ojos semejantes a los del Señor. Buena mirada. Que murió truncado de una pierna, de un dedo, de un brazo, etcétera, etcétera, resucitará un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Cero defectos. Dice que los ciegos mirarán, verán. Dice que los mudos hablarán, los sordos oirán. Así que, pues hermano, no se preocupe mucho usted, dijéramos así, si realmente no llega a ser sanado de alguna enfermedad hasta su muerte o hasta la venida de Cristo, porque en la transformación usted estará sin ningún defecto físico. Nadie estará gordo, nadie estará flaco, nadie estará más alto que otro. Todos, dice, a la estatura de un varón perfecto como es Jesucristo. ¡Aleluya! Así que hermanos,
Aquí la vemos con canas, sin canas, de pelo negro, otros de pelo pintado. Bueno, aquí vemos. Bueno, yo no traigo pelo pintado, es originalito. 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 Son canas ya. No creo que es pintado de blanco. Así que, hermanos, conviene servir al Señor, conviene ser la voluntad de Dios, conviene afirmarnos en el Señor, y esto es personal. Cada uno tiene que determinar, afianzarse en el Señor, hacer la voluntad de Dios. Pues es que hasta que me acompañe fulano o sultano, no, la salvación es personal. Se predica a todos, pero es para cada quien, es personal. Bien, volvemos al Apocalipsis 20. Al Apocalipsis 20 otra vez. Pero ahora, hermanos amados, en el verso 13. Apocalipsis 20, verso 13. Oh, gloria al Señor, mi amado hermano. 20, versículo 13. Dice el 13. Escatológico, es futuro, es el Apocalipsis. Y el mar entregará los muertos que haya en él. El mar entregará los muertos que haya en él. Y la muerte y el infierno entregarán los muertos que haya en ellos. Y serán juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿a dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego con azufre. Capítulo 21, verso 8. Ahí de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda no tiene nada que ver con esos que son de Cristo y de esos que va a traer las almas del Señor del paraíso para, le dije, resucitar el cuerpo, poner el espíritu de vida, incrustar el alma ya que viva, transforma el cuerpo al Señor, cuerpo, alma y espíritu, exactamente, y a recibir el reino milenial, a gobernar al mundo aquí por 1000 años. Así que si algún ser querido se da cuenta que quedó, a lo mejor era marinero, a lo mejor era pescador de aguas profundas, y a lo mejor por ahí algún ser viviente del mar lo mató, esté tranquilo. Si murió en Cristo, Cristo lo va a presentar, lo va a manifestar en el día de la primera resurrección, que es el día de su segunda venida. Así que traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en Cristo. Eso es lo que va a traer las almas, no va a traer los cuerpos. Los cuerpos están en la sepultura. El alma del que no muere en Cristo no está en el paraíso, está en el infierno, dice la Biblia, en las partes más bajas de la tierra. Caerán en sitios profundos de donde no salga. Claro que ya vimos que el infierno va a dar los muertos, va a dar las almas de los que murieron sin Cristo, para también incrustarlas en el cuerpo y poner el espíritu de vida y lanzarlo al lago de fuego con azufre. Su cuerpo no va a ser transformado de los impíos, de la segunda resurrección, de la primera nada más. Ahora veamos, para cerrar, voy a tomar 3 porciones de Eclesiastés. Voy a tomar 3 de ahí por ahí, déjenme buscarlas. Con 3 tenemos, yo creo. Gloria a Dios. Testimonio de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Eclesiastés 8:8.
También 3:21. Y también 12:7. Voy a leer Eclesiastés 8:8. Y luego después leo 3:21 y luego al final 12, verso 7. 8:8 primeramente. 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad, o sea, que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. La guerra entre la vida y la muerte, no valen armas. Cuando se llega, se llega. En tal guerra, ni la impiedad librará al que posee impiedad. Se muere el impío, se muere el justo, se muere. Basta con que haya sido engendrado, aun si no llegó a ser, pero fue engendrado, no fue abortado. Un día ya era un ser viviente, ya un día va a resucitar. Claro, si murió el niño, pues los niños son de Cristo, lo dice el Señor. Oigan, se murió el niño y se murió adulto, pero murió bien el Señor, que en un tiempo vivió mundano y todo. Llegó el momento en que entendió a Jesucristo, se arrepintió, se agregó a Jesucristo, fue bautizado en su nombre y vivió fiel al Señor. Ya ve que no valen armas en la guerra, y ya ve que no hay ninguna persona que tenga poder sobre el espíritu. Y diga, no me muero. No, si el dueño del espíritu de vida es Dios, yo no voy a llegar y lo toma. ¿Tiene poder para hacerlo el Señor? Capítulo 3, verso 21. 3, verso 21, dice, como preguntándonos, ¿quién sabe? No está preguntándonos, ¿quién sabe? O parafraseándolo, usted sabe que el espíritu de los hijos de los hombres, somos los humanos, todos hemos nacido de hombre y de mujer, de hombres, somos sido inventados por hombres y concebidos por mujeres, y todos hemos nacido bajo ese orden biológico. Dice así, ¿quién sabe? Preguntando, que el espíritu de los hijos de los hombres, la humanidad, cuando muere uno, ¿qué sucede con el espíritu, no el alma, no el cuerpo? Hablando de los pecadores, el alma no sube al paraíso. Hablando de los santos, el alma sí sube al paraíso. Pero el espíritu de los unos y de los otros sube arriba, a Dios que lo dio. Por eso dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal, ese no sube para arriba, no lo ocupa Dios porque no hay resurrección en los animales, desciende abajo a la tierra? O sea, se convierte en el animal muerto, ahí se acabó el espíritu y no hay espíritu ya para la resurrección, porque las bestias, los animales no resucitan, no. Así que si por ahí le andan molestando un alacrán o una viuda negra o blanca o rubia, como sea, tenga cuidado, ¿verdad? Porque mueren los animales y no tienen espíritu. Pero el ser humano, los nacidos de los hombres, los nacidos de la humanidad, sí tenemos espíritu de vida. Tenemos cuerpo, para el que nacimos de mamá, tenemos alma, que Dios nos la creó en lugares celestiales. Vino el engendro, se formó el cuerpecito de nosotros, Dios puso allí el espíritu de vida, incrustó el alma allí, y ahí está nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así que capítulo 12 le dije, verso 7. Y el polvo
vuelve a la tierra como era. ¿Qué es de nosotros lo que vuelve el polvo de la tierra? El cuerpo físico. El cuerpo físico. ¿Y el espíritu a dónde vuelve? A Dios que lo dio. Por eso dice, sube arriba. Dios tiene su poderío, en su facultad, en su potestad. Y el día de la resurrección, el Señor va a decir a los de la primera, llegó el momento. Y a los de la segunda, la tierra echará sus fuegos. Así que, hermano, si quieres reforzar ahí, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Junto con Santiago 2:26. Y concluimos esta parte del desglosamiento. Traerá Dios con Jesucristo a los que vivieron en él. Pronombre personal, en él. Amén, hermanos. Buen tiempo nos permitió el Señor. Terminamos. Y mañana, si Dios nos presta vida, seguimos. Mañana finalizamos desglosando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos a Dios? Oramos al Señor. Oramos.